Chévere. Ok, chicos, entonces el tema que estábamos viendo esta semana era sobre los conceptos básicos de contabilidad, ya, un concepto general de lo que es la contabilidad. Estuvimos hablando el día martes, miércoles y hoy día jueves, que ya es el último día de la semana con esta materia. Entonces vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado viendo en el transcurso de esta semana, bueno, en el transcurso de ayer y hoy día que hemos tratado este tema. Ya vimos sobre lo que era la definición de la contabilidad, que decíamos que la contabilidad era una disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar la situación económica financiera de una empresa. También es una herramienta que sirve para conocer en qué situación y condiciones se encuentra una empresa. La contabilidad es un recurso del que se dispone para administrar los gastos e ingresos de una compañía. Entonces, la contabilidad es una disciplina que nos permite hacer un análisis económico de la empresa. ¿Y cuál era su importancia? Que permite obtener una imagen más clara de la posición financiera. Le dice cómo está el negocio, si está obteniendo ganancias o no, cuál fue el flujo de efectivo, cuál es el valor actual de los activos y pasivos y qué factores realmente generan dinero. Entonces, es importante, yo les decía que una empresa sin una contabilidad como que no puede sobrevivir. Y si sobrevive, será por un tiempo, porque después va a comenzar a tener problemas, porque la persona o el que está administrando un negocio y no tiene información de cuáles son sus ventas, cuánto ha vendido, cuánto ha gastado, cuánto ha comprado, cuánto tiene en inventario, cuánto le paga a su personal, cuánto está gastando en el personal, qué impuestos tiene que pagar, cómo paga, cómo paga un negocio sus impuestos si no sabe cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos, ¿ya? ¿Cuál sería la base para que ellos paguen el impuesto? Si no llevan un control de sus gastos ni de sus ingresos, ¿ya? Entonces, he ahí la importancia de tener una contabilidad. Primero, para que la empresa tenga o sea, tenga un respaldo de qué es lo que se está haciendo económicamente, financieramente en la empresa o un negocio, de cuáles son sus ingresos, qué tanto está vendiendo, qué tanto está gastando, en qué está gastando más, cuáles son sus principales ingresos. ¿Qué productos mantienen inventario? ¿Cuáles son los productos que más se venden? Un ratito, chicos, parece que en este sector no hay energía eléctrica y la computadora no me quiere cargar por aquí. Déjenme buscar un sector donde sí hay luz, sí hay energía.
Ok, chicos, ya solucionó el problema. Tengo energía. Entonces, nos referíamos a la importancia de lo que es la contabilidad. Es muy importante en un negocio, que un negocio sin una contabilidad no puede existir. Ya se les apartaba yo les. ¿Qué más decíamos? Hablamos también sobre el sistema, los sistemas contables. El sistema contable es un sistema, un software donde se registran. Karen, si puedes bajar el volumen un ratito. Profe, perdón, no se escucha bien. No sé si de pronto tengan micrófonos abiertos, Sí, pero se Karen, escucha por favor, interrumpido. puede, el micrófono lo puede apagar, Karen. École. Ahí, ya estamos mejor. Ya, Sí, ahí sí se escucha con claridad. ya, ok. Ya, entonces hablábamos también de los sistemas contables. Los sistemas contables son unos software que existen en el mercado con la finalidad de ayudar a mejorar, a llevar la contabilidad, ¿ya? Que estos se venden en paquetes. Hay paquetes sencillos y hay paquetes que son bastante complejos. Y esto va de acuerdo al tamaño de la empresa o a las necesidades que tenga un negocio en su contabilidad. Por ejemplo, si yo tengo un negocio o tengo una empresa donde solamente yo vendo servicios, entonces no voy a utilizar la parte de los módulos de inventario, ¿ya? No me sirven los inventarios porque no los voy a utilizar. Entonces solamente compraría la parte o el paquete de lo que yo necesito, de lo que me es necesario. O también, si soy obligado a llevar contabilidad, voy a necesitar un paquete, un sistema más completo, ¿ya? Porque voy a utilizar, voy a necesitar que me elabore los anexos transaccionales que tengo que declarar al SRI. En cambio, si no llevo contabilidad, es suficiente un sistema bastante sencillo donde yo pueda colocar solamente todos los movimientos económicos de ingresos y gastos, roles de empleados, ya, todos los movimientos que tengo diariamente. Ahora, también les decía que si las empresas ganan más de $300.000 al año, tienen de ingresos brutos más de $300.000 al año, son obligadas a llevar contabilidad. El SRI les obliga a que lleven contabilidad y por ende están obligados también a contratar un contador para que les maneje toda la parte de contable financiera. Y si gana menos de $300.000, entonces ese negocio no está obligado a llevar contabilidad, pero sí está obligado a llevar un registro de ingresos y gastos, un registro donde coloquen todas las facturas que venden, todo lo que venden lo van registrando allí para sumar a fin de mes cuáles son sus ingresos. Y también el registro de gastos, que es todo lo que las facturas que compra respecto a que tenga relación con el negocio y las van sumando y van viendo cuánto han gastado a fin de mes. Entonces, cuando van a hacer sus declaraciones, pueden determinar cuál es el valor de ingresos o de venta y cuáles son sus gastos y pueden hacer sus declaraciones. Eso sí les obliga el SRI a que tengan. Entonces, hasta ahí habíamos visto más o menos,
hasta el día de ayer. Ahora, vamos a ver ahora sobre las normas de información financiera. A nivel mundial existen varias normas que controlan la información financiera, o sea, que tienen que acogerlos todos los países, o por lo menos los países que están así como que afiliados, ¿ya? ¿Qué son las? O sea, existen las normas NIF, que tenemos, así se abrevia NIF, que significa Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Ya? Las NIF son una serie de normas internacionales básicas cuyo objetivo es que sean de aplicación mundial para que en todos los países la contabilidad sea similar. ¿Ya? Su antecedente son las NIF, las normas internacionales de contabilidad, que tenían el mismo objetivo. Antes de que existieran las NIF, existían las NIF, que son las normas internacionales de contabilidad, como su nombre lo indica, normas internacionales, o sea que se acogen en todos los países de contabilidad, ¿ya? Todos los países tenían que aplicar el mismo, como, o sea, los mismos parámetros en la parte contable. Por ejemplo, si en el Ecuador decíamos que aquí se manejaba, existía el balance general o el balance de pérdidas y ganancias, pues también existe en otros países. También en los otros países se manejan los balances general, el balance de pérdidas y ganancias, un balance de comprobación. Antes se, se llamaban NIF, que era la parte que controlaba más a la parte contable, ya la parte, por ejemplo, que los asientos que tengan que ir o sea, con todas las características normadas, o sea, con todas sus normas que tengan que ir igual. O sea, no podía colocarse, qué sé yo, un asiento con un código de un activo que tiene el código 1, no lo podías colocar con un activo, con un código 3 o 4, no, porque cada cuenta tiene su codificación. Entonces, estas normas lo que hacían era normar a nivel internacional que las contabilidades vayan con los mismos parámetros. ¿Por qué? Porque si yo voy, por ejemplo, voy a Colombia, ¿ya? Y de repente me toca trabajar o me toca de poner un negocio allá, entonces yo ya sé cuáles son las normas internacionales de contabilidad y las aplico, ¿ya? Las aplico o cojo un balance y lo leo, puedo leerlo, ¿ya? Porque son normas internacionales, entonces tengo la capacidad de ir a cualquier parte del mundo y ya saber de qué se trata. Cojo un balance y yo ya sé de qué se trata, ya sé que es una pérdida, ya sé que es una ganancia, ya sé que es un activo o que es un pasivo. Ahora, existen todavía estas normas de contabilidad, pero luego se crearon las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Las NIF se aplican más a la parte de los estados financieros, que son la parte de los resultados de la contabilidad. Las normas contables es el proceso de cómo se lleva la contabilidad. Esa controlaba más la parte del proceso, cómo se lleva la contabilidad, pero las NIF controla más la parte de los balances, la información financiera, ¿ya? Entonces, ya sabemos con qué propósito, con el propósito de que en cualquier parte del mundo se puedan entender esos balances. O qué sé yo, de repente hay compañías, por ejemplo, ahí tengo una compañía ecuatoriana y de pronto en Panamá creo una sucursal, tengo otra compañía allá, ¿ya? Entonces, las contabilidades que manejo tanto allá como acá tienen que tener relación. Imagínense que cada país tuviera sus propias normas o sus propios procedimientos. Y entonces, una contabilidad allá va a ser totalmente diferente y acá otra contabilidad totalmente diferente, o de pronto allá no exista contabilidad. Entonces, ¿cómo pago los impuestos?
¿Cómo pago los tributos? Y así allá me sale una cosa y por acá me sale otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se trata de normar la parte financiera internacional, de que exista como un control, ¿ya? Porque si aquí en el Ecuador tienen sucursales en otras partes, entonces tengo de pronto que tributar aquí en el país. Y ahí tengo que tributar en base a la contabilidad también que tengo en esas otras empresas fuera del país. Ya tengo que coger esas contabilidades y pagar impuestos aquí. Y de pronto también tengo que pagar impuestos allá. ¿Ya? Entonces tengo que tener, como decir, un mismo sistema de contabilidad. Este tema de los conceptos básicos generales de contabilidad son bastante sencillos y son bastante cortos. Ahorita estamos entrando en la parte nomás así como de una introducción a lo que es la contabilidad. Más adelantito ya entramos a lo que son los ejercicios. Ya. ¿Alguna duda, chico? Preguntas. Aunque ayer me quedó, sí, ayer me quedó todavía una pregunta así media en que un compañero hizo. A ver, Gabriela. Profe, disculpe, las normas NIF se aplican de manera plena en Panamá, en países como Panamá. Sí, tienen que aplicarse a nivel internacional. Se aplican las contabilidades allá, tienen que estar los balances en función de estas normas. Ujú. La norma NIF también la aplica un especializado en finanzas. Una empresa que, perdón, no La entendí. norma NIF también la aplica por ejemplo, en una empresa el estado de finanzas. Sí, sí. Por ejemplo, la contabilidad en una empresa del Estado, en una empresa privada, en una ONG, tienen que aplicar las mismas normas. O sea, donde sea que se lleve o que se forme una empresa, una organización, tienen que aplicar y lleven contabilidad, tienen que aplicarse en estas normas. No puede ser que digo yo voy a llevar contabilidad y de repente, qué sé yo, hago mis balances como sea o le pongo datos como sea o pongo, qué sé, las cuentas de activos las pongo por acá y pongo la cuenta de ingresos y en la parte del balance general. Ya, no se puede poner así. Primero porque estos balances prácticamente van declarados en la parte aquí en el Ecuador, en la parte del SRI, son declarados al SRI. Cuando se declara el impuesto a la renta, esos, los datos que están en los balances, van en el formulario de declaración de impuesto a la renta del SRI. Y entonces, no pueden haberse unas distorsiones así de cuentas o de cosas porque enseguida va a ser detectado por el SRI. Y también si son compañías, los balances son declarados en la Superintendencia de Compañías y ahí también son controlados. Profe, pero los países que tienen su propio marco contable como Estados Unidos, China, India, ellos no se someten en su totalidad a las normas NIF. Dice, las normas ni, o sea, como le digo, son normas, o sea, norman una contabilidad, pero las contabilidades de un país o el otro no van a ser así igualitas, igualitas, o con los mismos nombres y este ya. Van a tener ciertos cambios, pero tienen que tener, como decir, su mismo esquema. O sea, si en el balance general está el activo, pasivo y patrimonio, eso lo norma la norma NIF, entonces tienen que tener así activo, pasivo, patrimonio. ¿Ya? No puede ser que o Estados Unidos u otro país en el balance general me metan también los ingresos o me metan los gastos. Eso no puede ser, porque la NIF no lo va a permitir. Y todos los países tienen que acogerse a esas normas. Que en su balance general pongan otro tipo de cuentas, pongan
o sea, qué sé yo, metan algo más de información para poder cuadrar sus balances, puede ser, pero de que me cambien las cuentas o que metan otras cuentas de otros balances, acá no pueden ser, porque las NIF no lo permiten. Le dicen, Ah, actualmente se aplica más la norma de información financiera o la norma de internacional de contabilidad. ya. Actualmente se aplica más esta. Esta surgió hace más o menos unos 12 años, más o menos surgió las normas NIF. ¿Ya? Como decía, las normas contables son más sobre el proceso de cómo llevar la contabilidad, de que tienen que ir los asientos, de que las ciertas cuentas y todo. Estas normas de información financiera se aplica más en la parte del resultado, de la parte de los balances. ¿Alguna pregunta? Ese día un Entiendo. compañero, pues sí, perdón. Sí, Liz, indica. No, es que ese día, no sé, no me fijé quién fue el compañero que hizo la pregunta acerca del IVA, del IVA, estábamos hablando algo de la retención del cacao, que le retenía el 1 o el 10 y tenía la duda, o sea, o pensaba que eso era sobre el IVA. Compañero, usted creo que era que tenía la duda, ¿se acuerda? Wilson, Sí, compañera, así es. Yo mismo era, es que le tenía esa duda, le decía que por qué razón ciertos productos están en cero aranceles, si no se paga, está basado en cero. ya, Que no son obligados a llevar contabilidad. Pero no entendía por qué razón se cobraba en los comerciantes cuando se vende un producto o si usted es un comerciante y lo compra, pues hace ciertos descuentos al dueño de la producción. Y al año antes de este año se decía entre el 1 y el 2%. Si tenía Reeser, sabían hacerle por ejemplo, el 2%. Si tenían RU, sabían hacerle el 1%. Actualmente en este año algunos comerciantes hacen entre el 3 y 4%, según dicen que eso le permite la ley. Pero no sé, tenía mis dudas en ese sentido y sé que, como usted no supo por ahí medio explicar por el tiempo, pues que no era como quien dice IVA, sino ya, que era un previo manejo de contable para declarar semestralmente o ya, anualmente, ya. según como tenga la persona el RU o el RISER. Ya, sí me interesa, o sea, sí me interesa aclarar bien esa partecita, porque aquí, o sea, aquí en Quinindé hay bastante gente que tienen fincas, venden cacao, ¿ya? Entonces, tal vez ustedes o algún familiar venda cacao y sí me interesa que les aconseje o les asesore sobre el por qué a veces les retienen. Entonces, sí quería aclararles, ese día no alcancé a explicarles muy bien por el tiempo que se nos terminó, pero quería retomar el tema. Ya, entonces, el cacao no tiene IVA. No tiene IVA. Usted vende el cacao y usted lo vende sin IVA. Es un producto agrícola y no tiene IVA. Ya, ahí. ¿Por qué le hacen la retención? ¿Ya? Eh, esa retención es la retención del impuesto a la renta. ¿Ya? Es como le retienen a usted como anticipadamente un valor del impuesto a la renta que le va a tocar pagar al final del año cuando usted haga su declaración de impuesto a la renta. ¿Ya? Así lo dice la SRI, que tengamos que pagar como un anticipo. ¿Ya? Ahora, si usted va a vender su cacao y tiene factura, porque ahorita hasta los agricultores les hacen sacar factura. Entonces, si usted tiene factura y va a vender su cacao y factura,
le tienen que retener el 1% de la retención de impuesto a la renta. ¿Ya? El 1%. Si usted va a vender cacao y usted no da factura, no tiene factura, usted va a vender y le dice, no tengo factura. ¿Qué es lo que va a hacer el comprador? El comprador le va a generar un documento que se llama liquidación de compra. ¿Ya? La liquidación de compra viene a reemplazar la factura. Como usted no tiene factura, entonces le hacen la liquidación de compra y esa liquidación de compra reemplaza a la factura y le hacen la retención del 2% porque usted no tiene factura. ¿Ya? Pero la retención hasta donde yo supe era del 1% cuando se tenía factura y del 2% cuando no se tenía factura, sino que se la hacía con la liquidación de compra. No he escuchado todavía de algún cambio en los porcentajes de retención, pero si usted me dice que está reteniendo entre el 3 y el 4, me suena medio sospechoso, voy a tratar de investigar a ver si hay algún cambio porque si le retienen entre el 3 o el 4, significa, el SRI no ha aumentado los porcentajes de retención, significa que les están robando a los agricultores. ¿Ya? Eso significa que le están reteniendo de más. Porque si a usted le retienen el 4% y ellos solamente le pagan a la SRI el 2%, lo que significa que se están quedando con ese otro 2% para ellos, para su bolsillo. Porque la retención que le hacen a los agricultores, esa retención debe de ir a las cuentas del SRI. La persona que retiene o el comprador que retiene ese valor tiene que declararlo y entregárselo al SRI. No sé, pero ellos tienen que acogerse a lo que el SRI les establece, el porcentaje que les establece. Si les cobra de más, es un robo. Entiendo, Licen, la verdad que sí sería bueno saber de eso. Por ejemplo, uno de los métodos que usan normalmente los comerciantes es que, como usted decía, si se tiene factura y usted no le puede realizar en ese momento, le dan un consumidor final y ahí debajo le ponen el tanto por ciento que le descuentan. Luego usted hace la factura, le envía el correo al comerciante y luego se acerca con esa factura y él le devuelven el dinero y dan como liquidado ya no obsoleto la factura del consumidor final que le habían hecho previos. Ya. Ujú. Pero recuerden también, esas facturas que ustedes emiten, que ustedes entregan por la venta, tienen que guardarlas porque al finalizar el año ustedes tienen que declarar el impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, ustedes dicen, bueno, yo hice 20 facturas en este año. Entonces, hacen su declaración de impuesto a la renta colocando los ingresos de todas esas facturas, digamos, $20,000 de ingresos. Ahora, también van a tener gastos. Y colocan esos gastos y ahí calculan el impuesto a la renta. Pero también tienen las liquidaciones, las retenciones que le hicieron, ¿ya? Esas retenciones que le hicieron a ustedes por la factura o por la liquidación, tienen que guardarlas. ¿Ya? Tienen que guardarlas porque les sirve, esos valores de esa retención, tienen que colocarlas en su declaración de impuesto a la renta, la colocan allí y en caso de que les salga, que tenga suficientes gastos, le puede salir un crédito a favor. Digamos que usted tiene 20,000 de ingreso, le hace un cálculo y le sale un impuesto a pagar de $800, pero usted tiene en gastos, tiene 1,200. Entonces, con los gastos que usted tiene, cubre el valor que le toca pagar de impuesto a la renta, ¿ya? Pero también tiene, digamos que tenga $200 de retenciones, ¿ya? Entonces, tiene esos $200 ahí de retenciones, ¿ya? Entonces, como ya el valor de pagar de impuesto a la renta ya le cubrió con los gastos, entonces esas retenciones le quedan libres y usted puede solicitar al SRI para que le devuelvan ese valor de las retenciones. ¿Ya? Así que esos papelitos no se botan, se guardan ahí y se les entrega a su contador para que les haga las declaraciones.
Y si es posible, y si tienen saldo a favor, que les hagan las devoluciones. Vaya, es bueno saberlo, dice. Sí, por eso me interesa que le quedara bien clarito esa parte del tema, porque aquí se utiliza bastante eso de que les piden factura a los agricultores. Ujú. Sí, Lizzy, actualmente se está pidiendo mucho, incluso algunos comerciantes exigen, no solo en producción de cacao, sino puede ser la fruta del paraíso, que sabe decir que en este caso la maracuyá o cualquier otro cultivo, Ujú. están exigiendo muchísimo, por lo que dice que ellos se libran se hacen un beneficio si la persona tiene facturas o tiene RU o tiene RISER, sobre todo RU. Sí, lo que pasa es que ellos eh, también tienen que justificar ante el servicio de rentas de lo que están comprando, porque supónganse que ellos compren, o sea, que si yo compren, tengan 5 toneladas de cacao en sus bodegas, ¿ya? Y llega el SRI y le dice, a ver, señores, usted tiene tanto cacao, deje ver las facturas de compra, y si no tiene facturas de compra, ¿qué va a pasar? Lo van a sancionar a él, lo van a sancionar porque está comprando sin facturas. Por eso entonces aquí sobre todo, aquí en Quinindé veo que se pide bastante factura a los productores. Ujú. Porque el comprador también quiere cubrirse, también tiene que justificar como gasto esas compras que hace, porque van a tener ingresos altos y si no tienen facturas de compra, entonces no van a tener cómo justificar esos ingresos. O sea, si no tienen gastos, imagínense, tendrán que pagar ellos más impuestos. Dicen, eso quiere decir que si un agricultor tiene, por ejemplo, un RUC para producción agrícola, le conviene entonces los insumos químicos que tenga también recibir estos tipos de gastos. Exactamente. Si ustedes en el momento que sacan un RUT, tienen que también, si sacan el RUT es porque van a facturar, de seguro van a facturar, ¿ya? Y si ustedes facturan, van a tener un ingreso por esas facturas. Entonces, tienen que pedir facturas de todos los gastos que tengan en cuanto, o sea, si van a producir algo, pues tendrán que pedir factura de todos los insumos, de todo, gasolina, de todo lo que genere gasto en esa producción, tienen que tener facturas ustedes para poder compensar ese ingreso, obtener ese ingreso, pero también tienen que tener ese gastos. Porque digamos ustedes tienen una producción y tienen, qué sé yo, venden toda la cosecha y se ganan $80.000, ya $80.000 en la venta del producto. Pero en los gastos no tienen nada, porque nunca pidieron factura, nunca guardaron algún documento, nada, no tienen nada. Entonces, cuando ustedes vayan a pagar al SRI el impuesto, van a pagarlo sobre los $80.000 y va a salirles un impuesto alto, porque no tienen con qué reducir esos ingresos, no tienen facturas de gastos para disminuir ese pago de impuestos. Entonces, si ustedes facturan, tienen que tratar de recopilar la mayor cantidad de facturas posible para que puedan compensar los ingresos con los gastos. Ya veo, dicen. Entonces, dicen, qué tal de cierto es esto de que, por ejemplo, en este año, este, se puede facturar, de $500 para abajo o hacia abajo, en efectivo. Y si se pasa de esa cantidad, toca que sea por transacciones o algo así he escuchado. Sí, eso es verdad. O sea, hasta $500 se pueden hacer transacciones en efectivo. De ahí para adelante se tiene que hacer la transacción por transferencia, generalmente es por transferencia, ¿ya? Se tiene que hacerse a través del banco. Ujú. Dicen, ¿y por qué se debe esto? Es como por Eso es controlar el para, flujo es- de dinero, de repente, eh, lavado de activos. sí, exactamente, eso es para controlar el lavado de activos.
¿ya? Justamente para eso. Ya veo. Ujú. Ok, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ustedes tienen sembríos de cacao? Oh, Yo sí tengo, dice. sí tienen. Mm. ¿Y si usted factura? Hace poco estoy empezando a hacer, pero como le digo, no tenía mucha información, por eso ya que estoy aquí aprovecho. Este, Pregunta nomás, pregunta nomás. Mm. por ejemplo, le dicen que todos los productos de cultivo agrícola no se paga, son cero aranceles o cero impuesto, IVA, que sí. Cero IVA, cero IVA. Significa que usted cuando va a vender el producto no le va a colocar, no va a cobrar el IVA. Ujú. Por ejemplo, ¿qué hay de tanto esto en los tipos de granjas de aves o aviculturas? En este caso, por ejemplo, que tenga gallinas o pollo tipo broiler, en estos tipos de emprendimiento. ¿Es algo parecido o hay que pagar IVA? A ver, las carnes no tienen IVA. Los productos así que vienen de granja y no tienen ningún proceso no tienen IVA. Cuando sufren algún proceso, algún, qué sé yo, am, o sea, algún proceso algo más que les hacen, qué sé yo, que les ponen algo más o los alinean o vienen ahumado o cosas, algo que le hagan, ahí sufren una transformación, ahí sí ya les colocan IVA. O sea, O todo sea, ya producto conoce. natural no tiene IVA, pero el momento que sufre algún proceso, algún cambio, ahí sí ya se coloca el IVA. Es decir, si se le hace una conservación ya industrial o agroindustrial, ya tiene Ya este sería un IVA. Entonces. producto con IVA. Ajá, ya tendría que A- vender ese producto con el IVA. Aparte de eso, ¿hay algún otro producto que no